¿Qué tal, amigos? Gracias una vez más por sintonizar su programa Panorama Legal con la licenciada Charlotte Jovine y el licenciado Boris de León. Hoy estaremos analizando un tema con gran connotación y relevancia en el derecho comercial. Conversaremos sobre los tipos de sociedades comerciales según la Ley 479-08 con sus modificaciones con la Ley 31-11. Tenemos como invitada especial a la licenciada Elizabeth Pereira, una persona o más bien una abogada experta en el área de derecho corporativo. Muchas gracias, Elizabeth, por acudir a nuestro llamado. Bienvenida. Gracias, Charlotte, por invitarme a este tan prestigioso programa. Gracias a ustedes. Bienvenida. Veamos, entonces, como dijimos, vamos a estar conversando un poco de los tipos de entidades comerciales, tipos de sociedades comerciales que la ley establece. ¿Podrías decirnos cuántos tipos de sociedades comerciales la ley dispone o la ley establece? Por supuesto, Charlotte. La ley 479-08, modificada por la 3111, establece 6 tipos de sociedades comerciales. Entre ellas podemos mencionar las sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades anónimas simplificadas, o como por sus siglas denominativas se conoce popularmente SAS. También la ley reconoce la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta no está dentro de la tipología de sociedades porque, como lo establece la ley en su articulado número 2, establece que habrá sociedad siempre y cuando esté constituida por 2 o más socios que se dediquen a la realización de una actividad comercial con la actitud de percibir ganancias y soportar las deudas. Como este tipo de empresa solamente tiene a un individuo, que es el que realiza la actividad comercial, no entra dentro de la categoría de sociedades. Pero sí la ley le da un vínculo jurídico para que esa persona incursione en el ardid del comercio sin que esté desprotegida, obviamente, de las ventajas que la ley establece. De acuerdo, qué interesante. La primera que mencionaste, la sociedad en nombre colectivo, ¿cómo está o cómo se constituye este tipo de sociedad? Bueno, mira, esta sociedad en nombre colectivo se caracteriza porque está denominativa por una razón social, está compuesta por socios que cada uno de ellos tiene que estar obviamente dedicado directamente al comercio y por ende se responsabilizan de manera subsidiaria, solidaria, hasta comprometen todo su patrimonio a las deudas y obligaciones de la sociedad. No pueden excluir sus patrimonios a la hora de que la sociedad tenga algún incumplimiento con acreedores. No pueden excluir su patrimonio. ¿Y cuál es la diferencia entre las sociedades en comandita simple y comandita por acciones, que las mencionaste también? Mira, las sociedades en comandita simple y comandita por acciones, realmente en su principio, en sus inicios, eran un solo tipo de sociedad. Esta sociedad se forma con un contrato, que era un contrato propiamente mercantil que se llamaba comandita de mar, donde los accionistas o socios en su principio hacían compra de venta de mercadería, la vendían y en este contrato en principio lo que se quería recibir o percibir eran ganancias, pero en el devenir del ejercicio de este negocio se dieron cuenta que incurrían en pérdidas. Entonces, al incurrir en pérdidas, al mismo tiempo comenzaron esos contratos a evolucionar y también a subsanar cómo los socios iban a responder con esas pérdidas. Entonces, ese contrato se divide y nace en estos 2 tipos de sociedades, que son las comanditas simples y la comandita por acciones. ¿En qué se diferencian? Porque a simple vista parecen que son el mismo tipo de sociedad, pero no lo son. Las sociedades en comandita simple es un tipo de sociedad que se caracteriza por ser muy personalista y porque existe una conexidad muy intensa entre sus socios. Obviamente hay un tipo de socio que son los que se dedican a la actividad del comercio, que por dirigir la sociedad o obviamente tener la administración de la misma son solidarios con relación a la deuda de las mismas. Hay otro tipo de accionista que funge más como aportante, que no
forma parte de la administración de la sociedad y por ende el soporte de las deudas sociales están comprometidos única y exclusivamente a sus aportes. Entonces, ¿qué pasa con la comandita por acciones? La comandita por acciones delimita más lo que es los accionistas o los socios que forman parte de la misma. Ya delimita lo que son los socios comanditados y los comanditarios. Los comanditados son los que se dedican al comercio y obviamente van a ser los que van a ser responsables por todas las deudas de la sociedad de manera solidaria. Y los comandatarios son los que van a ser responsables solamente hasta el monto de sus aportes. O sea, que es una distinción entre el tipo de socio, digamos el tipo de responsabilidad que asume cada socio. Obviamente, eso es correcto. En la comandita simple, entonces, todos los socios son responsables por todas las operaciones, porque noto que es en los comanditarios por acciones, ¿no? Es o sea, correcto. no me quedó claro la distinción. Me quedó claro lo de el comanditario, ¿no? Eso es correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ejercicio de esta sociedad, en el ejercicio jurídico de las mismas, tú puedes encontrar que, por ejemplo, en la comandita por acciones, tú tienes que tener para la formación de la sociedad 3 comanditarios. Okay. O 3 accionistas que se dedican a la actividad del comercio y que son responsables por las deudas que sustancialmente pueda adquirir la sociedad. Mientras que no es un requisito propiamente dicho para las sociedades en comandita simple. Puede tener los 2 tipos de socios, pero no está limitado a un número ese socio para, obviamente, tener inclusión en esa sociedad. También otra cosa que la difiere, por ejemplo, en el momento de la disolución. Al momento de la disolución, la sociedad de comandita simple para poder disolverse tiene que tener una pérdida de 3/4 parte del capital social, mientras que con la comandita por acciones tiene que tener una pérdida del 50%. Okay. Muy bien, Elizabeth. Muy interesante porque son tipos de sociedades que no son muy comunes en la práctica. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre los principales tipos de sociedades comerciales, es decir, las que más se utilizan en la cotidianidad en nuestro país. Bien amigos, estamos de regreso con su programa Panorama Legal, compartiendo con la licenciada Elizabeth Pereira y hablando sobre los tipos de sociedades comerciales que existen en nuestro país. En el segmento anterior hablamos sobre las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple y en comandita por acciones, pero ahora vamos a abordar los principales tipos o los que más se utilizan en nuestro país y es importante empezar con las sociedades de responsabilidad limitada. Elizabeth, ¿cuáles son las características de este tipo de sociedad? Bueno, este tipo de sociedad es uno de los más utilizados en nuestro país. Ahora mismo tenemos en lo que va de año más de 18,000 sociedades comerciales a lo que va de este año ya iniciada con este régimen societario. ¿Por qué es tan popular este tipo de sociedad? Bueno, este tipo de sociedad te permite incurrir en el comercio y te da varias ventajas. Te permite proteger tu patrimonio, ya que es una sociedad donde tú solamente vas a ser responsable con relación a tus aportes. También te permite que 2 personas que hayan contraído nupcias puedan formar parte de esa sociedad sin tener ningún tipo de inconvenientes, que en otro tipo de sociedades eso es imposible. También tenemos cuya ventaja esta sociedad permite transformarse en otro tipo de sociedad ya cuando el comercio haya adquirido cierta importancia o relevancia económica en una SAS o en una SAS según los socios o según el comercio de esta actividad le permita. Por lo tanto, es una sociedad que ha tenido mucho interés en nuestro país en estos momentos. Ok, ¿y cuál es la cantidad de socios que debe tener? La sociedad tiene que tener un mínimo de 2 socios para poder constituirse. Si en el devenir de incurrir en su actividad económica, la sociedad se ve privada de uno de sus socios constitutivos, tiene un periodo de 6 meses, so pena de cambiar a la sociedad EIRL, que es la empresa de responsabilidad individual de responsabilidad limitada, o obviamente tomar otro socio que ocupe el lugar del socio que saliente, puede ser por voluntad o por algún deceso. Ok,
¿Y tiene la sociedad de responsabilidad limitada un capital mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo que hay que aportar para constituirla? El mínimo para aportar, para constituir este tipo de sociedad son 100,000 pesos, que es un monto bastante asequible para cualquier persona que inicia a incurrir una actividad comercial. Bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre las sociedades anónimas simplificadas, las SAS? ¿Cuáles son las características de ese tipo de sociedad que tengo entendido que previo a la entrada en vigencia de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada no existía? Es decir, que antes del 2008, antes de que entrara en vigencia esta ley, no teníamos esa figura en el país. Es correcto. La sociedad simplificada anónima es una sociedad que viene a unir la brecha entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Es un vínculo comercial que permite que una sociedad que tiene un repunte de 100,000 pesos y unas obligaciones suscritas a este monto inicial pueda aumentar su capital y constituirse en una sociedad con un aval financiero que pueda obviamente incurrir en obligaciones en un monto de 3 millones de pesos o hasta 3 millones de pesos. Este es un vínculo importante. Muchas sociedades utilizan este vínculo. Son sociedades que tienen pensado obviamente incurrir en una sociedad anónima en un futuro no muy lejano. Principalmente son financieras que luego se transforman en entidades de intermediación financiera que tienen que ser obviamente dentro de la tipología de la sociedad anónima, y es un vínculo que te permite no haber una brecha tan grande entre una sociedad de un capital inferior a una sociedad de un capital tan alto. Te permite ir subiendo de escalafón hasta que tú puedas adquirir obviamente el nivel más alto de las sociedades comerciales, que sería la SA. Okay, entonces en esa misma línea, la sociedad anónima, tal y como la ley la denomina, ¿cuáles son las generalidades también de este tipo de sociedad? La ley establece sociedad anónima privada y sociedad anónima pública. ¿Cuál es la diferencia? Y específicamente, ¿cuáles las características de este tipo de sociedad? Bueno, este tipo de sociedad por excelencia son las sociedades que utilizan las entidades de intermediación financiera y también todas sociedades que tienen un monto de capital que sobrepasa los 30 millones de pesos. Ya son sociedades que tienen una trayectoria importante en el ejercicio del derecho, están gobernadas por las reglas del gobierno corporativo, porque ya es una sociedad mucho más especializada, con unas características que las obligan obviamente a tener una administración diligente, prudente y obviamente tener unas salvaguardas tanto para los accionistas como para los acreedores y terceros. Deben tener comisario de cuentas, tienen que tener un mínimo, se constituyen con 30 millones de pesos como mínimo. Esos 30 millones, disculpa Elizabeth, debe de ser pagado y suscrito a la misma vez, o puede ser... Tienen que ser pagados y suscritos los 30 millones. ¿Esto qué significa? Porque la ciudadanía puede confundirse. ¿Qué significa que sea suscrito y pagado? Por ejemplo, una sociedad comercial puede tener un capital autorizado, que es el capital con que la sociedad en principio debe de iniciar su actividad comercial, pero puede tener un capital suscrito y pagado que representa el 10% de ese capital autorizado y puede comenzar a iniciar su actividad comercial sin tener que devengar del capital autorizado de la totalidad del mismo. Por ejemplo, una sociedad anónima simplificada tiene un capital autorizado de 3 millones de pesos, pero la misma puede iniciar sus operaciones con un capital suscrito y pagado del 10% del mismo, que equivale aproximadamente a 300,000 pesos. Ok. ¿Y cuáles son las ventajas que tú observas entre uno u otro tipo de sociedad? Porque el ciudadano, por ejemplo, escucha, bueno, hay 6 tipos de sociedades, pero puede que no sepa cómo identificar cuál es la que le conviene para sus intereses. ¿Cómo puede el ciudadano, al momento de iniciar un negocio y buscar los socios, determinar qué tipo de sociedad es que va a iniciar, a constituir? Eso está muy bien, Boris. Mira, es importante tener en cuenta que las sociedades comerciales se categorizan porque unas tienen calidades en tuitu personae y otras en tuitu peculio. ¿Qué quiere decir eso? Hay sociedades cuya importancia tiene que ser totalmente personalista. Por ejemplo, una sociedad comercial que es in tuitu pecunio, como sociedades nombre colectivo,
que en tu person no puede otra sociedad puede ser accionista. O sea, Por ejemplo, los socios son un número cerrado de sus socios tienen que ser personas físicas. Oh, okay. No pueden haber personas jurídicas dentro de sus accionistas o socios. Por ejemplo, tú quieres formar una sociedad comercial y tú quieres formarla con tu pareja, con tu esposa. No puedes utilizar otro tipo societario que no sea SA, SRL o SAS. Dependiendo, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya tienes 3 tipos de sociedades electives según tus necesidades. Ahora, ¿qué pasa? Esas 3 sociedades tienen un capital inicial que debes de tú de subsanar, dependiendo de qué actividad comercial tú vayas a incurrir y del monto que tú tienes disponible. Entonces ahí tú vas descartando. Y así tú vas siendo electivo qué tipo de sociedad va a ser más factible para tu actividad económica y para tu necesidad personal. ¿Qué otra cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una sociedad comercial? ¿Cómo tú te vas a ser responsable por la sociedad? ¿Deseas tú ser responsable por la totalidad de tu patrimonio o quieres tú simplemente ser responsable con relación al aporte realizado? Entonces ahí tú eliges los diferentes tipos de sociedades que te permiten eso. Por ejemplo, comandita simple y comandita por acciones tiene 2 tipos de accionarios que te permiten ser hasta el monto de tus aportes o de manera solidaria. Pero ¿qué pasa? Las comanditas simples están destinadas por una persona que tiene que ser comerciante. No soy comerciante, no puedo participar de ese tipo de societario. Okay. ¿Me doy a entender? No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Deseo también iniciar una actividad económica importante. Mi visión es tener una entidad de intermediación financiera. A 10 años inicio una SAS. Claro. Que me permite transformarme más rápidamente en una SA. Y también me imagino que también para los aportes de los socios a esas empresas no son tan no tienen un círculo tan cerrado como lo tendría, digamos, una estructura más familiar la SRL. La SRL, por eso que digamos que es más popular, porque es digamos por lo que has dicho, el vehículo que inicialmente una pequeña o mediana empresa utilizaría. Eso es para empezar las operaciones. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre la empresa individual de responsabilidad limitada. Bien amigos, estamos de regreso conversando con la licenciada Elizabeth Pereira sobre los tipos de sociedades comerciales según la ley 479-08 con sus modificaciones con la ley 31-11. Bien Elizabeth, la ley también reglamenta un tipo de sociedad que mencionaste al principio que no entra en el grupo de sociedad como una sociedad comercial. Sin embargo, este tipo de sociedad es una empresa de responsabilidad limitada. ¿En qué consiste este tipo de sociedad? Bueno, como te dije anteriormente, propiamente dicho, esto no es una sociedad, es un vínculo que la ley 479-08, modificada por la 3111, ha permitido que una persona a título personal pueda comenzar a iniciar un negocio comercial y obviamente poderse beneficiar de las prerrogativas que la ley le permite. No está contentiva como una sociedad propiamente dicha porque solamente es una actividad de una sola persona y para que haya sociedad tiene que haber el acuerdo entre 2 o más personas. Es así. También anteriormente en el primer segmento quedó pendiente la diferencia de las empresas anónimas privadas y las públicas. Sería sociedades anónimas de suscripción pública y suscripción privada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la de suscripción privada quiere decir que todas las acciones o el monto recaudado por las acciones viene por los accionistas de manera privada, lo que conforman. La de suscripción pública son aquellas que emiten bonos o acciones o títulos desmaterializados a través de Hacienda o del Banco Central para recapitalizarse. Esto todavía ya está tiene una normativa para su implementación, pero ha tenido una cierta retraba por parte de los socios y accionistas de este tipo de sociedad, porque dentro de los requisitos requeridos para comenzar obviamente
a suscribir públicamente dichas acciones, tienen que dar participación a sus libros contables y a la administración de la sociedad. Y las sociedades en República Dominicana todavía no han evolucionado y son un poco herméticas con relación a ese tipo de informaciones. Pero ya la normativa existe. Es así, es así. Entonces, con relación a las empresas extranjeras, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de sociedad? ¿Cuál es, como quien dice, el procedimiento? ¿Es posible uno constituir una empresa extranjera aquí en el país? No. Una empresa extranjera puede, obviamente, iniciar la actividad comercial en República Dominicana una vez se naturalice en República Dominicana, y esa naturalización viene a través del registro, de la emisión del certificado de registro mercantil vía Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y una vez hecho esto, obviamente sacar su RNC, que es la forma con que va a iniciar a asumir responsabilidades y obligaciones y a tributar por las mismas. Ok, aquí hay también cámaras de comercio en otras provincias, ¿no? Eso es correcto. O sea, que dependería de dónde va a tener su domicilio. Eso es correcto. El domicilio de la empresa determina a la cámara a la cual tiene que dirigirse a fines, obviamente, de tener personalidad jurídica. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es la que le habilita de tener personalidad jurídica a las sociedades comerciales. Tener personalidad jurídica implica que la sociedad comercial está apta para asumir obligaciones y responsabilidades a título personal y propio de la empresa, sin devengar responsabilidad y obligaciones en sus socios o accionistas. Ok, mira, Elizabeth, sería interesante abordar si existen otros tipos de vehículos societarios o figuras jurídicas adicionales a los 6 tipos de sociedades comerciales que hemos comentado y a la empresa individual de responsabilidad limitada. A veces uno escucha hablar de consorcios y joint ventures, que es un anglicismo. Entonces, que sería bueno informar a la población sobre esos conceptos. Mira, el joint venture, o más bien lo que implica sus siglas o como se conoce en el ardid jurídico, es conjunto de empresas. Esto implica que 2 o más empresas se unen para realizar una tarea, un propósito económico, con, obviamente, la intención de percibir ganancias. Esto puede ser por un tiempo determinado. Cada una de las sociedades comerciales que participan en ella reconocen su personalidad jurídica y son indistintas a cada una de las que la conforman. O sea, no se hace un grupo económico. Okay. O sea, el consorcio es un contrato entre sociedades comerciales que le permite realizar un fin. Por ejemplo, para que tengamos un ejemplo y para lo que nuestros televidentes puedan entender lo que les estoy diciendo. Hay una carretera que se quiere hacer de aquí a Haití, desde Samaná a Haití. Entonces, se unen RISEC o Debrecht, por decir constructoras, y Constructora Molina. Hacen un consorcio. En ese consorcio se forma a través de un contrato. Se dice que esas 3 sociedades comerciales van a trabajar con la finalidad de realizar la carretera que va desde Samaná hasta Haití. Ahí soportan pérdidas, participación, ganancias, estructuración, logística y todo lo demás. El consorcio va a tener existencia mientras tenga vigencia el proyecto. Una vez el proyecto termine, el consorcio finaliza. Es como una estructura provisional. Es correcto. Es una estructura provisional que permite que las empresas se unan sin necesidad de constituir una nueva empresa. Correcto. Ok, muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos. Bien amigos, estamos de regreso con su programa Panorama Legal, compartiendo con la licenciada Elizabeth Pereira y hablando sobre los diferentes tipos de sociedades comerciales que existen en la República Dominicana. Elizabeth, ya hemos abordado los diferentes tipos y sus principales características. Inclusive hablamos en el segmento anterior de los consorcios o joint ventures, que son una estructura provisional para el cometido de un determinado proyecto, ¿no? Pero sería importante informar a los ciudadanos cuáles son las obligaciones que tendrían ellos al momento de querer constituir una empresa y también
o una sociedad, para hacer la distinción, ¿no? Correcto. Y también sería importante que destaques, por favor, a partir de qué momento es que la sociedad adquiere personalidad jurídica. O sea, a partir de qué momento esos dos socios, que en el caso de la SRL podrían ser una pareja de esposos, pueden, bueno, ya tengo mi compañía y ya puedo empezar a hacer contratos. Ya el contrato de alquiler del local para el salón lo hago a nombre de la compañía. ¿A partir de qué momento es que ellos pueden hacer eso? Bueno, a partir de que tengan su matriculación en las cámaras de comercio de la localidad o domicilio de la sociedad comercial en su momento. Entonces, las sociedades comerciales adquieren personalidad jurídica de obligarse, obviamente, y responder por las obligaciones adquiridas en el momento que tienen registro mercantil. El registro mercantil, este certificado, es que le da la personalidad jurídica a las sociedades comerciales. ¿Y qué deben hacer los socios para conseguirlo? Primeramente, los socios deben de constituir sus reglas de juego, cómo van a realizar el comercio, que vendrían siendo sus estatutos. Los estatutos son las reglas de juego de los socios. Obviamente, esa validación de esas reglas de juego viene a través de la Asamblea Constitutiva. Hay dos tipos de estatutos. Están los estatutos tipos portafolio, que es un estatuto que tiene ya la aprobación de los mismos estatutos, la denominación del gerente, y obviamente establece quién es la persona responsable por la sociedad de firmar en nombre y representación de la sociedad. Puede ser el mismo gerente, puede ser un tercero. Y también están las sociedades que son tipo, que era el tipo anterior, que lleva lista de suscriptores, nómina, asamblea, obviamente, y estatutos. Cuando tengan este grupo de documentos, este grupo de documentos debe de ser sellado y rubricado. Tienen que solicitar el nombre comercial o la viabilidad del nombre comercial de la razón social que van a utilizar. Después de tener esta razón social, se dirigen a pagar el impuesto correspondiente a la DGI, que es el impuesto por constitución, dependiendo del aval económico o el tipo societario elegido. Y obviamente cuando tengan todo ese tipo de, tanto la documentación como este tipo de procesos que acabo de esclarecerte, se dirigen obviamente a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, previo llenado del formulario de societario que se encuentra en la página de la Cámara de Comercio y Producción. Y con este formulario, esta documentación y estos pasos se dirigen, pagan obviamente el tributo correspondiente a Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que tiene un costo dependiendo del tipo de sociedad, y depositan esta documentación. Tiene un proceso de 4 a 5 días de manera genérica. Esto puede variar dependiendo del cúmulo de trabajo que tiene la Cámara de la localidad o dependencia a la que se dirige. Y ese sería más o menos el mecanismo de inicio para tener una sociedad comercial. También es importante, y discúlpame Boris, hacer una aclaración. Ahora mismo la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo tiene un nuevo proyecto que se llama Ventanilla Única, que permite al tipo de societario SRL hacer todo vía virtual a través de una sola visita a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, pagar tanto lo de la DGI como lo de la ONAPI en línea, dirigirse. Puedes subir la documentación online o puedes dirigirte y depositarla de manera directa. Presencial. Hay otro nuevo, hay una inclusión nueva con relación a las sociedades comerciales que hay que incluir por la ley el Colegio de Abogados. Incluyó un nuevo sello que hay que poner a los estatutos, que cuestan 30 pesos, si hay alguien que está constituyendo, es importante que cuando vaya a pagar los impuestos en la DGI de Constitución, soliciten esos sellos, se ponen 2 sellos por estatutos. O sea, si tienes 3 estatutos originales que vas a depositar, tienes que ponerle eso a cada estatuto original 2 sellos, y cada sello tiene un valor de 30 pesos. Qué interesante. Entonces, el órgano regulador es la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en caso de que sea en Distrito Nacional. Correcto. En caso de una litis entre las partes o una controversia entre las partes, ¿cómo se inicia ese procedimiento? ¿Ante el órgano regulador o ante la jurisdicción de derecho común? ¿Cómo sería? Eso lo va a delimitar las reglas de juego de los socios. Los socios, sus reglas de juego son sus estatutos. Ellos pueden en sus estatutos establecer si hay alguna situación importante o de disyuntiva entre ellos, cómo la pueden solucionar. Pueden obviamente
ir obviamente a los tribunales ordinarios o pueden solicitar ir a la dependencia de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Pero para eso tiene que hacer una inclusión de cláusula de arbitraje dentro de los estatutos para que puedan obviamente beneficiarse de ir a este tipo de solución de conflicto alternativa que es mucho más ágil y rápido, si obviamente así ellos lo requieren. Okay. ¿Y qué es el Registro Nacional de Contribuyentes? Que muchas veces se habla de eso y es importante que la ciudadanía sepa qué significa ese número. Muchas veces lo piden con fines fiscales, RNC, pero en el caso de la constitución de la compañía, ¿también se necesita? Por supuesto, un requisito imprescindible. ¿Cuál es la diferencia entre el registro mercantil y RNC? Es importante, a lo mejor los televidentes se hacen esa pregunta. El registro mercantil le da a la empresa la personalidad jurídica de obligarse. Ahora, el RNC viene siendo la cédula de identidad para la sociedad comercial como es la cédula de identidad para el particular. Esa cédula de identidad le permite, obviamente, tributar y recibir pagos. Sin tener esa cédula, yo no soy un sujeto propiamente que pueda asumir obligaciones porque no tengo un número que me permita tributar y obviamente y recibir pagos. Eso vendría siendo el RNC para una sociedad comercial. Es como que el registro mercantil es el acta de nacimiento. Es correcto. El registro mercantil es el acta de nacimiento y el RNC la cédula. Es correcto. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por venir a Panorama Legal. Este programa ha sido de muchísimo valor y muy educativo para la ciudadanía. Te agradecemos y esperamos tenerte nuevamente en una próxima ocasión. Para mí será un placer venir a compartir con ustedes y obviamente con ese público que es tan fiel a este programa, que es obviamente tan importante para nosotros los juristas de este país. Muchas gracias. Excelente, gracias. Bien, amigos, no se vayan. En breve regresamos con Ana Nolasco y el segmento Consejos y Novedades. Muy buenos días, muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, trataremos un tema de mucho interés para toda la sociedad y la familia, que es el núcleo de esta. La familia es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo con roles fijos, que siempre tienen algún tipo de vínculo, ya sea consanguíneo o creado por una sentencia. Según estudios de la OMS, de cada 6 parejas, una no puede tener hijos propios. Para esto, la ciencia y la tecnología han utilizado diferentes métodos para hacer lo que es la reproducción asistida o para tratar lo que es la infertilidad. Algunas parejas a las cuales no les ha resultado este tipo de métodos o que simplemente no poseen los recursos para practicarlos, tienen otra alternativa, que es la adopción. La adopción es una institución jurídica de orden público que crea bajo sentencia un vínculo de familiaridad entre el adoptado y los postulantes o padres adoptivos. En la República Dominicana, en los casos de menores de edad, solamente existe lo que es la adopción privilegiada. Esta es irrevocable, o sea que luego de que tú haces la adopción nunca más puedes romper este vínculo, y tiene 2 fases, que son la fase administrativa y la judicial. Antes de pasar a las fases, es muy importante que sepamos cuáles son los requisitos para poder hacer la adopción. Por parte del adoptado, tenemos que debe de ser, al momento de la solicitud, menor de 18 años de edad, para que pueda aplicar a la adopción privilegiada. Que se encuentre o abandonado, o sea, que tenga una declaración de abandono y que sus padres no se hayan identificado, o que haya sido entregado de manera voluntaria bajo un auto auténtico o bajo firma privada a el CONANI. También se da o se abre la posibilidad de la adopción en los casos de los niños que sus padres hayan perdido la autoridad parental, que ambos padres, o que solamente tengan un padre y que éste la haya perdido. Ya por parte de los postulantes, estos tienen que en principio tener de 30 a 60 años a la hora de la solicitud. En el caso de las parejas dominicanas, tienen que tener 3 años de casados o 5 años de una vida conjunta que se pueda ver que es estable y que es fija.
En el caso de las parejas que son extranjeras, deben de tener 5 años de casado. Cuando estas parejas tienen hijos, si son mayores de 12 años, estos deben de expresar su voluntad, ya sea por vía de una carta o ser escuchado frente al tribunal o frente al consulado del país donde estén residiendo. En el caso de que los hijos que tenga la pareja ya sean mayores de 18 años, este acto tiene que ser bajo firma privada, donde estos no se opongan al procedimiento. Una vez con estos requisitos, vemos que esa persona tiene que ser idónea, ya sea sexualmente, o sea, no puede ser homosexual. La pareja tiene que ser conformada por un hombre y una mujer, que no tengan ningún tipo de situación penal por pedofilia o cualquier situación que de carácter sexual, que sean también idóneos moralmente y también para la sociedad. Por eso necesitan de diferentes organizaciones lo que son una carta de referencia. También se le realizan lo que son unos ciertos exámenes médicos para determinar que esto no tiene ningún tipo de enfermedad, se puede decir mortal, al momento de la solicitud de la adopción. Otras cosas que tiene que aportar es que puede mantener al niño, al menor de edad. Debe aportar ciertos documentos que se pueda verificar la solvencia de la pareja. En el caso de las personas solteras que deseen hacer la solicitud, esta deben de ser una declaración con 2 testigos de su situación y debe haber tenido en algún momento bajo su cuidado algún menor de edad. Otro de los requisitos que también puede ser posible es en el caso de las personas cuando pierden la autoridad parental o cuando se les mueren los padres, sus abuelos, sus tíos o sus hermanos mayores de edad, también pueden solicitar lo que es la adopción. Otro requisito es que entre el adoptante y el adoptado debe haber una diferencia de edad de 15 años. Este obviamente tiene una excepción, que es cuando el postulante o el que desea solicitar la adopción es esposo del padre biológico o madre biológica del menor. En este caso se hace una excepción y no tenemos la limitación de los 15 años de edad. Ya una vez que se completan todos los documentos que solicita el CONANI, se llena la carta de solicitud de la adopción, se deposita en el CONANI. Este hace lo que es la asignación del menor. Cuando se asigna el menor, no debe tomarse en cuenta ninguno de los caracteres de discriminación. Debe tomarse un menor tomando en cuenta que le hace bien al menor, no cómo deseen los padres el niño. Muy bien, luego de que tenemos ya lo que es la asignación del menor, el CONANI procede a facilitar el periodo de convivencia, que no puede ser nunca menor a 30 días. Luego de la convivencia, que se puede comprobar que todos los requisitos que están establecidos por ley están de acuerdo, que se fueron cumplidos y que la convivencia fue bien, que resultó positiva, el CONANI debe de emitir una certificación de idoneidad. Entonces las partes proceden a pasar a la fase judicial, que es la homologación de la adopción. En esta fase se depositan todos los documentos para que se pueda probar que le va a hacer bien, que va a ayudar al desarrollo del niño esta adopción y que los padres son los idóneos, los futuros padres son los idóneos para cuidado del niño. Se depositan en el tribunal conjunto con el certificado de idoneidad y aquí se le asigna mediante una sentencia lo que es el niño. Una vez obtenida la sentencia de homologación, que es administrativa, se procede a los debidos registros y a la transcripción en el registro civil. Cuando se transcribe, aquí se cambian los nombres, el niño tiene derecho a tener el apellido de sus padres adoptantes, se rompe el vínculo con los padres biológicos y este niño posee a tener todos los derechos que tienen los hijos biológicos de cualquier persona del adoptante. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y nos pueden escribir cualquier consulta, cualquier tema que sea de su interés. Muchas gracias.